Al aire, la entrevista con Vladimir Villegas por Unión Radio. Muy buenas noches, queridos amigos. Vamos a trabajar para ustedes a partir de este momento en los controles del señor John Del Pincay. En la producción, Luis Ignacio Dugarte. Y quien les habla, Vladimir Villegas. Nuestro invitado de esta noche es Michael Penfold. Bueno, ya lo hemos tenido en otras oportunidades, analista de políticas públicas, bueno, director de Estrata Apoyo Empresarial, profesor del IESA, bueno, y además investigador de los asuntos políticos venezolanos. ¿Cómo estás tú, Michael? ¿Cómo te va? Muy bien, Vladimir, un placer estar aquí. Bueno, gracias por venir. Bueno, esta coyuntura venezolana, lo comentamos antes de empezar el programa, además de complicada, es muy interesante, ¿no? Porque son muchos los escenarios que pueden estar frente a nosotros, ¿no? Mira, a mí me parece una coyuntura fascinante desde muchos puntos de vista, en especial porque es sorpresivo. O sea, en diciembre nadie pensó que esto podía ocurrir y ver una sociedad movilizada alrededor de la misma Constitución y de la posibilidad de impulsar una transición democrática en el país, que todavía es poco claro exactamente cómo puede llegar a materializarse eso, pero ver una sociedad movilizada en esa dirección, que hasta ahorita se ha comportado de manera muy pacífica, me parece a mí fascinante. Pero lo que me parece aún más interesante, al menos desde mi punto de vista, es que muchos procesos de transición en la historia se dan por distintas cosas, movimientos sociales, líderes, quiebres de distintos tipos, pero rara vez lo ves desde un parlamento, ¿no? Desde un congreso, desde una asamblea nacional. Y yo creo que ese es el elemento más distintivo de esta coyuntura. Claro, el rol del parlamento está asociado, por supuesto, a varios factores. Primero, una interpretación de la Constitución. Segundo, bueno, un liderazgo opositor que estuvo acorralado durante ciertos momentos hasta que llegó el 10 de enero. El 10 de enero parece que fue el momento en el cual pues se reactiva la estrategia opositora y sobre la base de una unidad de criterios más o menos consensual, ¿no? Ahí, ¿no? Mira, el 5 de enero fue la materialización de un acuerdo político de una oposición que, si bien estaba fracturada y donde había muchas tensiones, hubo la sensatez de mantener un acuerdo básico a nivel parlamentario. El 10 de enero para mí marca un punto de inflexión en el siguiente sentido, y que no tiene tanto que ver con la oposición, tiene que ver más con el chavismo y con la lectura de Maduro de la situación. Y era que yo creo que subestimó la importancia de esa fecha, las implicaciones, el costo, no solamente internacional, sino incluso en el plano doméstico, que podía llegar a tener el 10 de enero, y sobre todo sobreestimó sus capacidades para poder abordar una nueva realidad política que surge a partir de un segundo factor, de un segundo elemento, que tiene que ver con la aparición de Guaidó como líder político, que fue algo completamente sorpresivo. Que ni la oposición se lo esperaba. Nadie se la esperaba. Y que lo que refleja, a mi juicio, es un país en medio de una crisis económica muy profunda, de una hiperinflación aplastante, un país que está buscando alguna salida, que está buscando desesperadamente un futuro, y que percibió además en el discurso de Maduro frente a la Asamblea Nacional Constituyente que él tampoco tenía una respuesta frente a la coyuntura económica y social del país. Entonces ahí empieza a haber un contraste muy importante. Un tercer elemento que también está presente es que uno supondría en un país que en teoría tiene una situación de altísima presión internacional, con un alto involucramiento de los Estados Unidos en la crisis venezolana, que la misma base chavista se iba a movilizar alrededor de Maduro en esta coyuntura, y eso tampoco ha ocurrido. Yo creo que el chavismo, en el fondo, la base, también está demandando lo mismo que está demandando el votante opositor, que es, como decía Betancourt, pan, tierra y trabajo, o sea, cosas muy básicas, que es lo que quieren los venezolanos en este momento, que se solvente. Y el cuarto elemento clave es el tema internacional, es decir, la crisis venezolana desborda ya Venezuela misma. O sea, esto es una situación que tiene una atención directa
por parte de los presidentes, no solamente de los Estados Unidos o de Canadá, sino de la mayor parte de América Latina y también de Europa, del mundo occidental, del mundo democrático. Entonces, es una coyuntura en ese sentido muy especial. Eso me hace pensar a mí que el proceso actual, yo no sé cómo va a terminar. Yo creo que todo eso todavía es muy incierto, pero sí creo que en este momento ya ese proceso es irreversible. O sea, es difícil para el chavismo y para Maduro volver a donde estaban justo antes del 10 de enero. ¿Qué significa eso? Bueno, que el país, la realidad política del país cambió y que cómo se van a adecuar, cómo va a ser la resolución de esto, no se va a parecer en nada a lo que hemos visto en el pasado. ¿Es irreversible que Maduro salga del poder al corto plazo? Mira, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto. La verdad es que quien te diga a ti que esto es cuestión de días o de semanas o de meses, miente. Yo creo que Maduro se ha convertido en un tema muy importante y su continuidad en el poder está comprometida. Porque básicamente la gobernabilidad del país está comprometida en este momento. Y cualquier salida pasa de alguna manera por un cambio de reglas y por acuerdos muy importantes que yo veo muy difícil que se den con él estando en el poder. Estando en el poder, sí, efectivamente. Conversamos con Michael Penfold. Michael, fíjate, he leído algunas opiniones tuyas con respecto al tema de la negociación. Tú que, bueno, conoces mucho de estos temas. En este momento, a la fecha, ¿ves cerrada la posibilidad de una negociación con Maduro como parte de los negociadores? Yo veo muy difícil ese proceso. De negociación. Lo veo muy difícil, en parte porque no hay credibilidad. Y los procesos de negociación requieren muchísima credibilidad que en este momento Maduro no tiene. Y no tiene porque han habido varios procesos en el pasado que han terminado no solamente muy mal, han terminado con un país mucho más deteriorado. Desde la negociación que lideró el Vaticano, pasando por República Dominicana, incluso por procesos de negociación que fueron mucho más secretos, si quieres, que estuvieron en la mesa a finales del año pasado y que tampoco se llegaron a materializar. Es un país que básicamente es escéptico sobre ese proceso. Ahora, yo sí creo que una vez que haya una resolución al tema que plantea el 10 de enero, que es básicamente un presidente que trata de asumir sin tener la legitimidad de origen y que plantea una crisis constitucional muy profunda en un país que ya tenía una crisis constitucional enorme alrededor del tema de la constituyente, alrededor del desacato que se le ha impuesto a la Asamblea Nacional, y con una situación política tremendamente compleja, con un país donde los partidos o varios de los partidos están ilegalizados. Pues bueno, ese contexto hace pensar que para que haya una negociación tiene que haber primero una resolución política de corto plazo que permita encarar una serie de acuerdos que son fundamentales para cualquier transición política en Venezuela. Hay un tema, Michael, que el chavismo hoy en día ha venido poniendo de relieve, y es el peligro de que en Venezuela se produzca una intervención armada, y esto viene condimentado o sustentado por las declaraciones de los más altos funcionarios norteamericanos, entre ellos el propio presidente Donald Trump, John Bolton, etcétera, ¿no? Quienes no descartan esa opción. Y bueno, se habla de la movilización de 5,000 soldados norteamericanos a Colombia, etcétera. Hay un clima en el cual cualquier cosa es creíble, pero no encontramos en la dirigencia opositora una respuesta certera con respecto a este tema, ¿no? Si rechazan o si le darían la bienvenida a una cosa como esta, ¿no? Mira, el tema de los Estados Unidos yo creo que no lo puedes abordar aisladamente. O sea, yo creo que hay que abordar eso en el contexto, primero, de un grupo de países, entre ellos el Grupo de Lima, que ha estado liderando una serie de posiciones con respecto al tema venezolano. Y además tienes también los países europeos, con las pequeñas excepciones en este momento de Italia, que también reconocen a Guaidó y desconocen la legitimidad de Maduro. Entonces, creo que esto hay que verlo en un ámbito mucho más amplio.
Si va a haber intervención o no, yo no soy quien para saber si eso va a ocurrir o no. A mí lo que más me llama la atención en este momento en Venezuela, para ser muy honesto, no es el tema internacional únicamente. Yo creo que antes del 10 de enero todo el mundo daba por sentado que iba a haber un costo internacional muy alto a partir de esa fecha que Maduro iba a tener que pagar en términos de desconocimientos, en términos de rechazo a ese proceso del 10 de enero. Pero lo que sorprende son los elementos domésticos, o sea, los elementos que están en Venezuela. Antes del 10 de enero, ¿quién se imaginaba que la oposición iba a resolver su situación, su problema de acción colectiva? Antes del 10 de enero, ¿quién se iba a imaginar un Maduro que lucía muy fuerte, que hoy luce mucho más débil? ¿Quién se imaginaba que la Asamblea Nacional, que estaba básicamente dormida en una situación muy compleja desde el punto de vista político, porque estaba asediada fundamentalmente, hoy está asumiendo un papel de liderazgo? ¿Y quién iba a asumir que iba a aparecer y surgir un liderazgo nuevo como el de Guaidó? Entonces, para mí, más que los elementos internacionales, que yo entiendo que hay un sesgo muy grande de muchas personas a tratar de ver como que los Estados Unidos es el factor determinante en esta ecuación, a mí me parece más bien que el factor más interesante y más importante es el cambio que se ha dado en el tablero venezolano. No lo internacional. O sea, lo internacional sorprende el hecho que uno nunca se imaginó que en el plano internacional iban a reconocer a Guaidó como el presidente encargado legítimo. Eso, digamos, antes del 10 de enero nunca se imaginaba eso. Entonces sí sorprende la disposición de los países, tanto de América Latina, de los Estados Unidos y de Europa, de ir mucho más allá. Que a mi juicio lo que revela es la búsqueda de una solución definitiva al problema político venezolano. Ahora, fíjate, también hay algo que me gustaría comentar contigo y es el rol de la Fuerza Armada, Michael, que es otro, bueno, que digamos un actor principalísimo. Mucha gente está a la expectativa de cuál finalmente va a ser la reacción de la Fuerza Armada frente a la posibilidad de una intervención extranjera o frente a la posibilidad de que vayamos a una anarquización del proceso político venezolano. Si se va a mantener de la misma manera como se ha mantenido hasta ahora o si va a haber cambios en su actuación. Esa es otra de las cosas que uno tiene allí pendiente, ¿no? Hablar de las Fuerzas Armadas es hablar básicamente de una institución que pocos conocen en Venezuela. La verdad es que cualquier cosa que uno diga es muy especulativa, ¿no? Sin duda es un actor fundamental, pero es un actor que tiene ciertas características, ¿no? Es un actor, por un lado, que es muy adverso al conflicto, lo ha sido históricamente. Es un actor que por lo tanto es muy cuidadoso cómo actúa y hay que saber interpretar sus actuaciones, no tanto lo que dice a veces, sino lo que deja de hacer, por ejemplo. Entonces mucha gente, por ejemplo, dice hay gran lealtad porque hay unas cosas que dice las Fuerzas Armadas, pero también uno podría interpretar, bueno, hay cosas que el mismo gobierno hubiese esperado que hicieran que no han hecho, que sin embargo pueden revelar también una posición diferente. Entonces, yo creo que hablar del tema militar es un asunto tremendamente especulativo, tremendamente complejo. Yo no me siento con la experticia para interpretarlo, pero sí me llama la atención no solamente lo que dicen, sino lo que dejan de hacer. O lo que dejan de decir también. O lo que dejan de decir. Ese es un tema complicado porque la Fuerza Armada, bueno, ahí hay muchos elementos para poder evaluarla, ¿no? Y está por verse a la larga cuál va a ser el peso realmente del liderazgo que ejerció Chávez allí y de lo que sembró Chávez en la Fuerza Armada. Eso todavía, por supuesto, ya se ven algunos frutos, pero todavía está por verse en definitiva ante mayores niveles de presión cómo va a ser eso, ¿no? Sin duda. Y es una institución que ha estado marcada por estos últimos 20 años, no hay duda de eso, y por la historia política del país. El presidente Velázquez, Ramón J. Velázquez, hablaba del partido histórico. No hay cambio político en la historia de Venezuela que no tenga un referente puntual con el tema
de las Fuerzas Armadas. Entonces, claro que es un actor fundamental, importantísimo. Me gustaría también hablar, Michael, de lo que han sido los movimientos en el tablero que ha hecho Juan Guaidó desde el momento en que se produjo pues su juramentación, proclamación, autojuramentación, como cualquiera lo quiera llamar, ¿no? Me refiero pues a las designaciones que se han hecho, las decisiones que se han anunciado, que bueno, forman parte de esta dinámica también, ¿no? Sí. Mira, fíjate, hay un tema central acá que tiene que ver con el tablero internacional y el reconocimiento y tratar de mover el poder de Miraflores al Palacio Legislativo. O sea, en el fondo ese es el centro del conflicto y evidentemente los nombramientos de los representantes ante los países que han reconocido evidentemente responde a ese proceso y el reconocimiento de cada uno de los países también obedece a ese cambio, ese intento de cambiar en el plano simbólico y también en el plano de las relaciones internacionales ese reconocimiento. Entonces, creo que muchos de estos nombramientos se han focalizado en ese punto. También está el tema de PDVSA, claro, el tema de Citgo y el tema de las sanciones, porque al final en Venezuela hemos tenido una serie de medidas muy importantes que tienen un impacto financiero muy grande sobre la industria petrolera, una industria petrolera que ya estaba en crisis, donde con muy bajos niveles de inversión, con muy bajos niveles de productividad, pero que evidentemente estas restricciones generan unos niveles de estrés y de cambio muy importantes. También, por supuesto, allí está el problema de la relación con los otros partidos y el asunto del liderazgo, Michael, en el propio Partido Voluntad Popular. En días recientes veíamos, por ejemplo, unos tweets tanto del padre de Leopoldo López como de su esposa Lilian Tintori, en los cuales, bueno, se habla de la candidatura de Leopoldo López. Y en el caso del padre Leopoldo López dice que Guaidó no debería ser candidato en una eventual elección, mientras que Lilian Tintori, bueno, habla de la posible postulación de Leopoldo López, ¿no? Y eso refleja ciertamente lo que mucha gente comenta. Bueno, Guaidó llega a tener hoy un reconocimiento y un liderazgo que quizás Leopoldo López nunca tuvo. Mira, la verdad es que cualquier transición requiere una dosis de cooperación gigantesca y requiere que los partidos cooperen entre ellos de manera muy importante. Así como la oposición hoy no podría estar viendo lo que ha obtenido si no hubiese cumplido el pacto parlamentario, creo que de la misma manera es muy difícil pensar en abrir un proceso de competencia electoral en un momento en el cual es la transición lo que está siendo discutida, pues, ¿no? ¿Cuál es la modalidad? ¿Qué tipo de acuerdos? ¿Qué tan inclusivo va a ser ese proceso? Yo lo que sí creo es que cualquier transición en Venezuela va a requerir de unos cambios muy importantes a nivel institucional, y eso va a requerir de un gobierno encargado que no necesariamente participe posteriormente en cualquier evento electoral. ¿Por qué? Porque aquí hay que hacer varios cambios importantes, no solamente en términos de renovación de los poderes públicos. Aquí tenemos un sistema presidencial hiperpresidencialista, donde habría que ir a una reforma constitucional en todo caso. Yo creo que hay unas reformas muy importantes. O sea, tienes un periodo de 6 años con reelecciones indefinidas. Tienes un sistema donde básicamente yo creo que hay que incorporar la segunda vuelta, o sea, generar más cooperación. Para hacer un gobierno de mayorías, ¿no? Para hacer un gobierno de mayorías. En fin, hay que hacer una cantidad de reformas que hagan, por un lado, que ejercer el poder no sea tan beneficioso como es actualmente, y estar en la oposición no sea tan costoso como lo es hoy en día. Equilibrar las cargas en el sistema político. Entonces yo creo que al final del día la transición tiene que resolver el siguiente dilema, que es básicamente cómo hace para que perder el poder no sea una tragedia
y para que ejercer el poder no se convierta en un reinado. Entonces, en este momento, en Venezuela, esa es la situación. Ahora, eso requiere unos grandes acuerdos, pero creo que es la base fundamental para poder darle gobernabilidad al país. Y una vez que el país tenga gobernabilidad, mira, todos estos temas económicos, todas las reformas que hay que hacer, atender la emergencia social, poner los servicios públicos a funcionar, esos temas son, yo no quiero decir sencillos, porque no son sencillos, requieren mucha capacidad gerencial, requieren mucha capacidad técnica, pero son procesos mucho más fáciles de dar en un contexto donde las reglas del sistema político están claras y donde ese sistema genera alternabilidad, genera estabilidad y genera transparencia. Entonces yo creo que eso es lo que esa transición tiene que buscar en el país. Bueno, Michael, te agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado esta noche aquí en la entrevista. Vamos a seguir en contacto, bien, y analizando esta compleja realidad venezolana. Bueno, gracias. Los invitamos a que sigan ahora en Sintonía de Unión Radio y siempre de la entrevista.